Bueno, bienvenidos a todos. Este es un curso que se va a dedicar a básicamente explicar cómo funciona y cómo se calcula eh, una ecuación teórica dependiendo de un tipo de Pearson, de los 13 que hay. No voy a dar los pasos introductorios porque pues no es el caso de este video, sino es básicamente les voy a explicar aquí el paso a paso de cómo hacerlo, ¿sí? Entonces vamos a ir con unos preliminares que suelo llamar. En este caso vamos a calcular algo que se llaman sumatorias. Entonces para eso vamos a empezar con un ejemplo básico, que es el tipo 1 normal, ¿sí? Pues más adelante se van a ver los otros tipos, pero con este ejemplo en específico, con esta serie de datos, mejor dicho, voy a enseñarles cómo hacer para clasificar un tipo de Pearson, ¿sí? Entonces voy a ir directamente a los datos. Voy a ir a la serie de junio 13, que es esta. Estos datos fueron obtenidos del IDEAM, fueron completados a partir de una metodología que se propuso y em, vamos a colocarlos en este lugar. Entonces para crear nuestra hoja clasificadora, vamos a básicamente colocar aquí que estos son nuestros datos, ¿sí? Y a partir de esto necesitamos crear un histograma de frecuencia, ¿sí? Entonces pues hay varias formas de hacerlo. Lo podemos hacer a partir de Excel con sus herramientas, o podemos hacerlo de forma programada nosotros mismos, ¿sí? Dependiendo del número de intervalos que querramos o que hayamos calculado. En este caso pues yo voy a trabajar con un número de intervalos de 5. Voy a trabajar con 5 intervalos. Quiero calcular también cuál es el mínimo y cuál es el máximo para determinar los valores en los cuales va a tener que estar dividido, el rango de valores en el cual va a estar dividido en 5, que va a ser nuestros intervalos, ¿sí? Entonces vamos a sacar el mínimo de nuestra serie de datos, ¿sí? Luego vamos a sacar el máximo, perdón, listo, con el máximo y el mínimo. Ahora vamos a sacar el rango, que va a ser básicamente la resta entre estos dos, y vamos a dividir esto en dos, esto en el número de intervalos que queremos, ¿sí? Básicamente esto lo que nos va a dar es el ancho del intervalo, ¿sí? Entonces lo podemos colocar aquí como el ancho del intervalo. Una vez tengamos esto, entonces procedemos a crear nuestros intervalos. Esto lo voy a explicar de la siguiente forma. No voy a colocar lo que usualmente suelen hacer, que es colocar, o como por decirlo así, ya les voy a mostrar, que es básicamente coger y decir, cojo el mínimo, luego le sumo el máximo, luego le sumo al mínimo, le sumo el valor del ancho del intervalo, y voy a obtener ambos, como por decirlo así, límites en los cuales va a estar ese intervalo, ¿sí? Entonces aquí, para mejor orden, vamos a decir que este es el número del intervalo, y aquí vamos a decir que este es el límite inferior y este es el límite superior. O bueno, guardémoslo como super. Listo. Este es el 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 intervalos. Y ahora, usualmente lo que se hace es coger esto y sumarle el 0.01, ¿sí? Para que no sea igual que el intervalo anterior. Pero en este caso no lo voy a trabajar así, sino lo voy a trabajar con el valor exactamente igual a ese, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo que voy es que los intervalos que estamos manejando en este caso van a ser de esta forma. Van a tener eh, van a tener si lo encuentro,
acá está, van a tener esta forma. Entonces el intervalo va a constar de que este va a estar totalmente cerrado, es decir, que todos los números que sean exactamente igual a ese, entonces van a caer dentro del primer intervalo. Mientras que para el segundo caso es todos los números que sean menores a él, es decir, no van a ser menores igual. A eso es a lo que me refiero con si se tiene un intervalo cerrado o un intervalo abierto. En este caso yo voy a trabajar con los intervalos. En este caso este es abierto y este es cerrado. Este es cerrado y este sería abierto, ¿sí? Que básicamente es la suma de este más el valor del ancho intervalo. Voy a fijar esto aquí, pues para poder... Esto es un parámetro que lo que hace es decir que esa columna va a ser fija, ¿sí? Que esa celda va a ser fija. Esta sí es variable y ya puedo extender esto y voy a obtener los anchos de los intervalos. ¿Cómo verifico que está bien? Pues básicamente cuando llegue a 172,70, que es básicamente el ancho el máximo del intervalo, y ahí tendríamos ya expuestos nuestros primeros pasos, ¿sí? Obtuvimos ya como tal lo que viene siendo tanto los límites como el número, como los intervalos, tanto el límite superior como el límite inferior. Ahora, ¿qué hay que hacer? Clasificarlos. Entonces para esto podemos usar una función que se llama contar, ¿sí? Entonces aquí yo voy a colocar las frecuencias y vamos a decir todos los que sean mayores que este valor pero menores que este. Entonces para eso tenemos que hacer una restra entre funciones contar sí, los números que están aquí son mayores, lo podemos poner como menores que este valor, ¿cierto? Veamos, estoy usando tengo un error de sintaxis, vamos a ver cómo es que se usa realmente. Contar sí. Tendré que usarlo entre comillas, seguramente. Es lo más probable. Contar sí. Y supongo yo que esto van a ser unas comillas. No puede ser 0. Ok, creo que ya sé cuál es mi error. Entonces, es básicamente contar si es menor. El menor tiene que ir entre comillas. Y luego tiene que ir este símbolo. Correcto. Y me dice que hay 13. Vamos a verificarlo con esto. Me dice acá que deben haber 13 valores, ¿cierto? Para lo cual, sí, son 13. Listo. Ahora, para el siguiente, pues tenemos que usar la misma función, sí, pero en este caso, lo que tenemos que hacer es restarle los que sean inferiores a esto, ¿cierto? Entonces vamos a decir que esto va a ser igual a contar sí, pero de este número, perdón, de este número, teniendo fijos estos, ¿cierto? Lo voy a programar para poderlo extender, menos exactamente lo mismo, ¿cierto? Pero en este caso F4 a esto, a F4, y este no va a ser E11 sino va a ser este, ¿cierto? Tenemos 23, podemos extenderlo, esto lo sumamos, vamos a tener 60 datos, creo que me hacen falta 2 datos, es 13, 23, 18, 4 y 13. Ok, aquí tiene que entrar lo del menor igual,
le iguales acá, 60 datos, 13, 23, 18, 4 y 2, estaba seguro que eran 62, aquí son 3, listo, ahí estaba el error. Sí, este era el intervalo cerrado, por lo tanto tiene que ser menor o igual, mientras que este es el intervalo abierto y tiene que ser menor. Entonces, teniéndolo así en cuenta, entonces ya obtenemos nuestro total de datos. Lo podemos hacer de una forma rápida mediante la pestaña histograma, que hay que tenerla activada, por cierto. Ya no me acuerdo cómo se activa, tenemos que ir por acá, opciones. Si no estoy mal, personalizar sin opciones. Aquí tenemos que activar la pestaña de análisis de datos, pero no me acuerdo dónde es que está. Complementos. Herramientas para el análisis, aceptar. Aquí le doy análisis de datos. Luego eso vengo a histograma. Él me dice que le dé un rango de entrada. En este caso pues le voy a dar esto. Rango de clases. Le voy a decir que por favor me dé los datos aquí. Y aceptar. Bueno. Ok. Sí, le di todos los valores, creo que solo tenía que darle estos. Entonces voy a repetir de nuevo el cálculo. Sí. Volvemos, análisis de datos, histograma, exactamente lo mismo. En este caso pues cambio esto por esto. Y le digo que listo, y aceptar. Listo, 12, 13. Bueno, extraño. De nuevo. Que las tomo sin rótulos, aceptar, listo. Me dice que en 31 y 1, 12, 23 y mayor 3. ¿Sí? Digamos 13, 12, 18. Bueno, esa sería una forma de sacar el histograma. En este caso pues no me voy a poner a complicarme más con esto. Listo, ya tenemos nuestras frecuencias, tenemos nuestros límites. Ahora lo que procedemos a hacer es calcular las sumatorias. Entonces voy a usar como base mi documento.
Vamos a ir a aquí, las sumatorias, ¿sí? Aquí él me dice que tengo que hacer uso de unos parámetros que es S' sub 2, ¿cierto? Que me dice que S' sub 2 en la posición X sub I igual a 1 es igual a N. Entonces, ¿N qué es? El total de datos observados. Entonces vengo acá y ¿cuál es mi total de datos observados? Pues la sumatoria de las frecuencias, ¿sí? Entonces aquí este es total, ¿cierto? Y aquí me está diciendo que S sub 2', que es básicamente este vector que voy a tratar aquí en la posición X igual a 1, o sea acá, va a ser igual al total de la sumatoria, ¿cierto? Listo. ¿Qué me dice el siguiente? Me dice que S sub X sub I, es decir, en este caso X sub I va a ir desde 2 hasta el total del número de los intervalos, que en este caso va a ser M, va a ser igual a X sub I en la posición anterior menos la frecuencia observada en la posición anterior. Es decir, tiene que ser este valor, ¿cierto? Menos este valor. Y continúo. Aquí siempre me tiene que finalizar en 3. Aquí hago una sumatoria. Bueno, esto no lo quiero decir todavía porque pues básicamente es la sumatoria. S sub 2, que es lo que yo realmente quiero obtener, va a ser igual a la sumatoria desde X sub I igual a 1 hasta M, que es el total de los intervalos, desde la posición S' sub 2 X sub I dividido sobre el total de los datos. Entonces básicamente escoger y sumar este vector que he creado anteriormente, ¿cierto? Y dividirlo en el total de los datos, ¿sí? Es un número, podemos dejarlo con un decimal. Esta es mi sumatoria 2, ¿cierto? Ahora vamos a mi sumatoria 3. Mi sumatoria 3 es exactamente igual, solo que en este caso usa otro vector. La sumatoria 4 y la sumatoria 5 son exactamente iguales. Entonces vamos a hacer lo siguiente, que es coger el total de los datos observados, ¿cierto? Lógicamente en la posición en la posición X sub Y igual a 1, entonces es la sumatoria que obtuvimos en el paso anterior multiplicado por el número de datos. Entonces es esto por este número, y exactamente repetimos lo mismo, este menos este, ¿cierto? 3. Listo. La sumatoria 4, entonces ahí me dice que es pues lo que decíamos, que es el total de datos multiplicado por el que obtendríamos acá. Claro, no lo calculé, que es la suma de qué, de todo esto dividido en este valor, ¿cierto? 5, correcto. Este es el S3, la sumatoria del vector sobre el número de datos. Ahora vamos a multiplicar esto por esto, ¿cierto? Vamos a hacer la resta, este menos este, es esto fijo, ¿cierto? Extendemos, tenemos nuestro valor, ese es 5, sería nuestra sumatoria 5, que básicamente es la multiplicación entre este, 61, este sería este menos este, ¿cierto? Extendemos y extendemos. A ver, aquí vamos a ir a nuestro primer ejemplo. Tomamos las frecuencias, listo, las sumatorias.
3,24. Ese 5 también debería finalizar en 3, al igual que ese 4. Hay algo que estamos haciendo mal. Multiplicación de la sumatoria anterior por n. 275. El siguiente valor debería dar, claro, aquí está el error, es el valor inmediatamente anterior. Sí. Aquí extendemos, listo, llegamos a 3, exactamente lo mismo, no es menos este, es menos este. Listo. Y encontraríamos lo que llaman momentos estadísticos, o lo que se denominarían las sumatorias. ¿Sí? Ahora, estas sumatorias van a ser importantes para poder calcular lo que viene siendo los parámetros de clasificación. ¿Sí? Entonces vamos a ellos. ¿Qué parámetros de clasificación hay que calcular? Hay que calcular D, V sub 2, V sub 3, V sub 4, mu 2, mu 3 y mu 4. Posteriormente vamos a calcular beta 1, beta 2, kappa y lambda. ¿Sí? A ver, estas ecuaciones son bastante complejas, ¿sí? En especial lambda. Lambda es muy difícil de programar porque, pues, en fin de cuentas, programar todos esos paréntesis y todo este tipo de cosas es bastante tedioso, pero pues se puede hacer en Excel y pues no hay ningún problema. ¿Sí? Lo vamos a hacer paso a paso. Entonces les voy a mostrar. La primera es calcular D. Entonces D va a ser igual a ¿qué? A coger S2. ¿Y qué es S2? Esto. Listo, ya tenemos D. B2. Tenemos que calcular a B2. B sub 2. Entonces, para calcular a B sub 2 es necesario usar la ecuación que estaba dispuesta ya. ¿Sí? B sub 2, ¿qué es? Pues es esto. Que es coger a 2 veces S sub 3 menos D por 1 más D. Entonces aquí vamos a dejarlo así, que es coger a 2 por S sub 3, era más o menos, menos D, que es este, por 1 más D. ¿Sí? 1 más D. ¿Sí? Y listo. Tendríamos B2. ¿Sí? 1,09, 1,08, bueno, de pronto por aproximaciones. No sé, llego acá, pero es 1,08. Listo. Ahora B sub 3, que es 6 veces S sub 4 menos 3 veces B2 por 1 más D. Esta ecuación sí creo que la voy a tener que copiar, ¿cierto? Venimos acá. Vamos a decir que para calcular B3, perdón, es igual a esto, donde S sub 4 pues lo reemplazamos acá. S sub 4 es esto, menos 3 veces B2, ¿cierto? Entonces aquí por, y voy a colocar a B2, que es esto, B2 por 1 más D, que es este, menos D por 1 más D menos, perdón, por 2 más D. Tenemos que poner aquí el por. Y listo. 0,72. Esto es el valor de B3. Si venimos y lo revisamos, es 0,76. Digamos que por aproximaciones, tal vez.
Listo. Ahora vamos a ir a B4. Podemos copiar la misma ecuación. Pues es esta, básicamente, que es 24 veces S sub 5 menos 2 veces V3 multiplicado por 2 por 1 más D más 1 menos V sub 2 por 6 por 1 más D por 2 más D menos 1 menos D por 1 más D por 2 más D por 3 más D. Bueno, yo lo que voy a hacer es copiar la ecuación y decir que esto va a ser igual a esto, ¿cierto? Aquí a S sub 5 pues lo cambio por esto. ¿Era 24 veces? Sí. 24 por el valor de S sub 5 menos 2 por el valor de V3, ¿cierto? Por, aquí tengo que cambiar este paréntesis, por 2 por 1 más D por V2 por 6 por D por 2 más D menos D por 1 más D por 2 más D por 3 más D, ¿cierto? Listo, obtuvimos nuestro valor de B sub 4. Listo, 367, 365, digamos, es una pequeña variación por los decimales que tal vez tomé aquí cuando lo hice en el momento de la calculadora. Unos obtenidos estos valores, estos son los momentos estadísticos no centrados, debemos centrarlos y para ello debemos usar estas ecuaciones, que es para hallar mu sub 2, mu sub 3 y mu sub 4. Ahora, para calcular los valores de mu, mu sub 2, mu sub 3 y mu sub 4. ¿No? Vamos a decir que esto va a ser igual a ¿qué? mu sub 2 es igual a b sub 2 menos un doceavo. B sub 2 menos 1 sobre 12. Eso es 1. B sub 3 es igual a... Uy, me hizo falta aquí una ecuación. Bueno, mu sub 3, si vamos a... acá a los parámetros de clasificación, mu sub 3 debe ser igual a b sub 3. ¿Sí? Mu sub 3 igual a b sub 3. Listo. Volvemos al ejemplo. Y decimos 0,6. Ahora b sub 4 va a ser igual a mu sub 4 va a ser igual a b sub 4 menos 1 medio de b sub 2 más 7 sobre 240. ¿Sí? Entonces va a ser igual a b sub 4 menos 1 medio o 0.5, pues para simplificar el cálculo, 0.5 por b sub 2
más 7 sobre 240. Sí. Aquí ponemos unos paréntesis para evitar que vaya y hagan error. Y listo. 313, 312, 310. Bueno. Tenemos que calcular ya los parámetros finales, que son beta 1, beta 2, capa de beta y lambda. Beta 1, beta 2, capa. Beta 1, beta 2, capa y lambda. Beta 1, beta 2, capa y lambda. Beta 1 va a ser igual a μ3 elevado al cuadrado sobre μ2 elevado al cubo. Entonces es μ3 elevado al cuadrado sobre μ2 elevado al cubo. Tenemos que colocar aquí unos paréntesis para que no se vaya a producir de pronto un cálculo que no queremos. Y listo. Estuvo. Hemos calculado beta 1. Procedemos a calcular beta 2. Para el cálculo de beta 2, entonces tenemos que ir a es μ4 sobre μ2 elevado al cuadrado. Entonces es μ4 sobre μ2 elevado al cuadrado listo. Tenemos que calcular capa, es esta ecuación. Entonces pues yo lo que voy a hacer es copiarla para llevármela acá y poderla programar. Esto va a ser muy rápido. Beta 1 es esto, beta 1 por el valor de beta 2, todo esto le va al cuadrado, menos 4, aquí tengo que insertar el por, 6 también, aquí tengo que multiplicar, esto era beta 2, menos 3 veces beta 1, esto multiplicado por el valor de beta 2, por el valor de beta 1, voy a colocar este paréntesis para encerrar toda esta operación. Listo, capa es menos 0,34. Sí, menos 0,35. Vamos a programar lambda. Esta ecuación ya es un poco más compleja. Voy a intentar hacer algo aquí.
Entonces me dice que me va a aplicar una corrección, pero yo la verdad no sé cuál es la que me va a aplicar. Entonces es esto multiplicado por aquí me hace falta multiplicado, multiplicado, supondría yo. No quiero aceptar su corrección, no sé qué me va a corregir, eso va a estar mal. No fuera una ecuación tan larga, pues me dedicaría a escribirla, pero me va a tocar. Es que si acepto la relación no es. A ver, me tocó programarla manualmente. A ver. Listo. Entonces, si continúen, sí. Entonces, ya programé los valores de la ecuación de lambda. Ahora yo lo que quiero hacer es clasificar esto en un tipo de Pearson. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero realmente? Quiero que cuando yo, una vez obtenidos los valores de kappa, beta 1, beta 2 y lambda, clasificar y saber cuál tipo de Pearson dentro de los 13 es el más óptimo para usar. Entonces en este caso nos remitimos a esta tabla de clasificación que he creado, con el cual vamos a clasificar nuestros datos en un tipo de Pearson. Entonces empecemos. Kappa es menor que 0. Entonces si kappa es menor que 0, si es menor que 0, es un número negativo. Kappa es menor que 0, continuamos. Lambda es igual a 0. No, lambda es igual a 4. Entonces es un Pearson 1. ¿Cierto? Ahora, para no ponernos a hacer todo esto, ¿sí? Cada vez que creamos un tipo de Pearson, entonces yo desarrollé un código en Visual en donde vamos a poder usar una función. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear un macro, no, mira, vamos a crear en Visual Basic un módulo, ¿sí? En este caso, él va a tener esta función, ¿sí? La función se va a llamar tipo P, o sea, el tipo de Pearson va a ser va a estar en función de kappa, beta 1, beta 2 y lambda. Y aquí está programado, en esto, está programado lo que viene siendo el valor de cada una de las posibles variantes que se tienen, y él verifica cada uno de los condicionales que están dentro de estos valores, ¿sí? Ese código en Visual yo se los dejo en la descripción del video para que ustedes lo peguen y puedan emplearlo en sus futuras funciones, ¿sí? Entonces en este caso yo voy a copiar esto, ¿sí? Voy a
cerrar este archivo que se llama investigación de variables. Más adelante les voy a explicar cómo funciona. Venimos aquí, Visual Basic, él me muestra esto. Este es el libro 3. No sé qué es todo esto. Vamos a crear un nuevo módulo. Aquí vamos a pegar el código. Eso es lo que tendrían que hacer en ese caso. Entonces crean un módulo, luego insertan este módulo y luego guardan. Él les va a pedir que guarden esto como un libro habilitado para macros. Ustedes lo van a guardar. Lo voy a guardar yo en este momento en una carpeta que se llama temporal. Aquí le voy a colocar el nombre de preliminares. Listo. Lo he guardado. Cerramos esto y ya podemos usar nuestra función. Escribimos aquí tipo Pearson, el tipo de Pearson, y vamos a colocar tipo P. Aquí está. Esta es mi función, ¿cierto? ¿En función de qué está? Está en función de capa, luego beta 1, luego beta 2 y por último lambda. Él me dice que es un tipo 1. ¿Listo? Esto, hasta aquí finalizarían nuestros preliminares, ¿sí? En este caso yo trabajé con 5 intervalos. Ustedes pueden trabajar con los intervalos que quieran. También se pueden verificar con otras reglas que podrían ser la regla de Sturge o similar, y podrían calcular el tipo de Pearson a partir de eso, ¿sí? Eso sería todo por ahora. Creo que calculamos lo que vendría siendo los preliminares y no habría mayor inconveniente. Esta hoja la dejo en la descripción del video también para que la puedan descargar en caso de que lo necesiten. Este es el ejemplo tipo 1. Este es el ejemplo para hallar los preliminares, y el próximo video vamos a ver cómo calcular la ecuación del tipo 1 para estos datos, ¿sí? Bueno, una cosa que se me pasaba es que es también probable que se necesite el gráfico del histograma, el histograma de frecuencias. Entonces en este caso yo lo que voy a hacer es decir que voy a colocar, esta es la serie de junio 13, entonces pues voy a dejar por aquí el título. Es más, lo voy a escribir aquí directamente: junio 13, ¿cierto? Y aquí pues vamos a darle los valores de las frecuencias. Listo. Aceptar. Aquí le damos a editar. Los títulos van a ser, si ustedes quieren pues pueden poner esto, también pueden poner la marca de clase. La marca de clase básicamente es el promedio entre estos dos, ¿sí? Pero pues en este caso yo voy a dejar solamente el límite inferior, ¿cierto? O voy a dejar el número de intervalo mejor, que sería pues más óptimo para todos. Ese sería nuestro histograma de frecuencias para junio 13, ¿sí? Esto se puede verificar en el documento en el cual están consultando. Pues lógicamente las personas que están consultando el documento pues básicamente van a tener acceso a esta información para que lo puedan revisar. Entonces así se calcula la serie, los preliminares para el junio 13. Esta hoja la pueden seguir usando siempre y cuando los intervalos se mantengan, y pues ustedes hagan las modificaciones del caso aquí en esta parte, pues para cuando varíen los intervalos. Si ustedes quieren seguir analizando más datos, pues copian los datos, los pegan acá, y él básicamente va a tomar de esta serie y va a calcularles cada uno de estos parámetros. No siendo más, buena noche.